Bien, la idea es conversar cómo están los preparativos para el paro de mañana, cuáles son las expectativas que tiene el movimiento obrero para esta jornada de lucha, de acción directa del movimiento obrero organizado. No, realmente las expectativas son más que grandes, teniendo en cuenta que recordemos que este plan de lucha arranca primero con el apoyo a las universidades, cuando el personal docente, no docente y los estudiantes salieron a manifestarse, la CGT acompañó, algo histórico que hacía bastante décadas no Sí. pasaba, continuó con las diferentes manifestaciones y actos el pasado 1 de mayo por el Día del Trabajador y de esta primera etapa de este plan de lucha culmina mañana con una huelga total, con un paro total de actividades, sin manifestación, esto hay que dejarlo claro, Sí. sin movilización por parte de la CGT, va a ser un paro. Y las expectativas son altas teniendo en cuenta el alto grado también de adhesión de los trabajadores, de los compañeros, de las diferentes organizaciones sindicales que nos componen, como tienen que ser, como pueden ser los bancarios, como puede ser casi todo el arco docente, mañana se adhirió al paro. Vamos a tener la misma situación con las estaciones de servicios donde solamente se va a expender combustible a los esenciales, llámese Sí. bomberos, ¿viste? Policía, ambulancias. Para la Eh, UTA. la UTA también se adhirió al paro, así que mañana tampoco va a haber transporte de pasajeros terrestres, tampoco aéreos. Sí. También todo el arco gremial de la aeronavegación también se adhirió al paro, así que mañana tampoco va a haber vuelos, excepto caso algún vuelo sanitario, ¿no? Pero Sí, después sí. el gran arco sindical que compone la CGT se adhiere, así que las expectativas son más que positivas. Bien, y esto tiene que ver con un reclamo muy fuerte del movimiento obrero organizado a este tremendo y brutal ajuste del gobierno de Milei. El tremendo, brutal ajuste. Y no solamente eso, por nosotros las organizaciones sindicales, generalmente cuando hay estos desbarajustes económicos, tenemos una herramienta que son las paritarias para poder acompasar o acompañar cualquier movida económica que haya para que el trabajador no pierda su poder de Claro. compra del salario, ¿no? Y ustedes, todo de público conocimiento, lo que ha pasado en los últimos meses con las paritarias de todas las actividades donde arbitrariamente el Estado Nacional ha decidido pisarlas y ya la advertencia de que cara al futuro no se van a homologar convenios por encima de lo que ellos planteen. Entonces, de libertad no tenemos nada. Entonces, sin ir más lejos, en mi actividad hoy día nosotros tendríamos que haber recompuesto los salarios ahora en abril y las paritarias se fueron pateando, pateando, Sí, sí. pateando. Entonces, realmente hoy nos encontramos en un cuello de botella que nos ajusta a todos. A eso sumale algunas modificaciones de las leyes laborales que pretenden hacer, que serían altamente nocivas para el sector. Lo traigo rápidamente a la provincia y te voy a hablar solamente de un artículo, si no estaríamos extensamente aquí. Eh, en la peatonal de Resistencia, sin ir más lejos, ¿qué cantidad de trabajadores puede llegar a haber en un comercio? ¿Cuatro? ¿Tres? Son Sí. muy pocos los que tienen más de 5 trabajadores. Dejarían de ser trabajadores a ser colaboradores a través de un monotributo, como establece esta nueva norma. Y acá hay que hablar en castellano, en criollo para la gente, de que entienda de que a partir de ese momento se quedó sin vacaciones, se quedó sin aguinaldo, se queda sin poder siquiera tener una licencia por enfermedad, por embarazo, y si se le fallece a algún familiar ni siquiera va a poder ir al velorio porque va a perder el día de laburo. Eso hay que explicarle a los trabajadores que van a dejar de serlo, van a dejar de ser trabajadores para convertirse en algo que no existe en la Argentina, que realmente va a afectar a las personas y en su dignidad por sobre todas las cosas, ¿no? Yo diariamente lo digo porque en uno de los tantos reportajes que dio el presidente de la Nación a sus adiláteres, a sus periodistas amigos, a sus periodistas con los que tiene confianza, hubo uno solo que le repreguntó y en un momento, que fue Chiche Helblum, un periodista que tiene muchísima trayectoria y mucha trayectoria en medios gráficos antes que en la televisión y en la radio. Y le dice en un momento, este proyecto económico que está llevando adelante usted, ¿en qué país se lleva adelante? Por supuesto no le contestó
Y le dijo, en un momento le dice Chicho, o sea que este es un experimento. O sea, esto es una cosa inédita lo que nos está ocurriendo en la Argentina. O sea, un presidente que vive en una realidad virtual, que no es la que vivimos todos nosotros, pero un presidente que decide por todos nosotros. Esto es lo grave. Sí, a eso sumarle una tarotista, ¿no? Claro. A eso sumarle una tarotista, porque es el propio Milei el que establece que la jefa política es la hermana. Estamos hablando de una persona que hasta hace un par de meses atrás se dedicaba a tirar las cartas. Así que ahí uno puede darse cuenta que nos encontramos en manos de gente que al azar y sin sensibilidad alguna de lo que ocurre en la vida real, hoy nos gobiernan. O sea, No pasó realmente nunca. muy triste. En 48 horas se van a cumplir 5 meses de gobierno de la administración de Javier Milei. El 60% de los cargos no fueron ocupados. Hoy leí una nota de Clarín que decía que había dificultades en algunos ministerios para su funcionamiento porque no había firma. Esto es inédito, esto no pasó nunca. Para que darte una idea, te lo llevo a la parte gremial. Todos tienen, ya sea gremial o no, porque también puede ser área empresarial o societaria. Los libros de actas, los Sí, libros de acta que cualquier sindicato necesita para sí. funcionar, tienen que estar debidamente rubricados por el ministerio. Bueno, hoy ya no existe más el No existe el ministerio. Ministerio de El Trabajo. ministerio de Trabajo es ponerle un sellito y un número Sí, a cada hoja sí, del sí, sí, libro. los folios. Los folios, foliarlo. Hace 3 meses tenemos de mi sindicato, hace 3 meses están durmiendo en el Ministerio de Trabajo sin poder lograr que alguien le ponga el sellito. A ese nivel estamos. Entonces, eh, yo creo que esto está hecho todo a propósito, Sí, no hay está ninguna hecho duda. totalmente con una intencionalidad de destruir el Estado, que es lo que buscan, destruir el Estado. Entonces, Destruir algo en lo que no creen. Esto es lo grave. O sea, tenemos un presidente que no cree en el Estado, que para él el Estado es una organización criminal. Entonces, estamos mal. Yo creo que estamos en una situación, los argentinos, esperemos que los senadores pongan un poco de cordura y de sensatez. Hoy ya el gobierno dio instrucciones de que si hay que hacerle cambios al proyecto de ley con media sanción, que le hagan, porque vuelve a diputados, y en diputados están más holgados, pero es evidente que estamos en una situación muy grave y es bueno que el movimiento obrero argentino se haya puesto a la cabeza de los reclamos, algo que no pasaba hacía muchísimos años, y que se haya desde ya solidarizado con los estudiantes, es algo que no pasaba desde el año 1969. Esto también hay que decirlo para que la audiencia tenga conciencia de lo que nos está pasando. Pero creo que esto va a tener un alto componente de movilización en la sociedad argentina. De otra manera, va a ser imposible. va a ser imposible. Por ahí ellos utilizan una frase de que no la ven. Yo creo que la sociedad a poco está empezando a ver, y esto no hay que ir muy lejos. Recordemos que Macri cuando arrancó también en los primeros meses tenía un alto grado de aceptación por la gente. Sí, Lo mismo, recordemos que antes de la pandemia el propio Alberto Fernández tenía el 80 de imagen positiva. Ahora, hoy pasa esto con Milei. Yo creo que esto muy cercano va a empezar a cambiar, sobre todo si llega a salir esta aberración de proyecto de ley bases en breve. Si llega a salir eso, realmente yo creo que ahí se va a empezar a sentir en concreto lo que nosotros venimos advirtiendo hace mucho tiempo y queremos, como vos bien recién lo decías, desde la CGT poder llegar a frenar, y por eso nos pusimos adelante. La CGT históricamente, en mayor o en menor medida, siempre ha sido ese garante de la sociedad, siempre ha sido esa última barrera de los avances de este tipo de personajes. Digamos, el sector que representa Macri, el sector que representa Sturzenegger, el Burrich, existieron siempre, totalmente. existieron siempre. Hoy lamentablemente llegaron al poder con una fuerza tremenda y lógicamente quieren no solamente afectar a los intereses de los argentinos, sino destruir nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia cultura. Totalmente. Así Destruir el que Estado. destruir el Estado. Pero van mucho más que destruir el Estado, ¿eh? Buscan socavar y mellar
lo que a los argentinos nos da por identidad. Te doy rápido un ejemplo. Acá un sanatorio de un par de cuadras. Hasta la semana pasada la planilla de enfermería salía con la planilla horaria, Sí. de los turnos. Salía con el rótulo planilla horaria de enfermería del mes de tal. Bueno, ahora ya cambiaron la figura de enfermero y lo empiezan a poner como facilitadores. O sea, lo grave de la situación, que es esto lo que te contaba al principio. Hay que decirle a los compañeros y a los trabajadores de la peatonal, a la de un consultorio médico, una secretaria, de un técnico en laboratorio, que en cualquier laboratorio Sí. de análisis clínico no hay más de 2 personas, van a dejar de ser trabajadores para convertirse en algo que no existe. Eso hay que dejarlo bien claro. Adrián, que vos además de ser un hombre del gremio de los trabajadores de la sanidad, sos un hombre de militancia política. ¿Cómo está en el Chaco el tema del peronismo? Y, el ¿Cómo lo pero- ves? y yo lo veo, a ver, lo veo con cierta preocupación porque no escucho una autocrítica por algunos sectores de lo que hoy se puede llamar justicialismo. Ahora, sí soy optimista de que he hablado con muchos intendentes, he hablado con muchísimos compañeros, tanto del ámbito laboral como del ámbito político, en cual creemos que hay que hacer una reestructuración de lo que es el justicialismo en la provincia del Chaco para poder realmente convertirse en una oposición seria, ¿no? En una oposición que cumpla el rol de oposición y desde también una futura construcción de poder recuperar en algún momento la provincia. Entonces, y para esto creo que primero necesitamos que desde el justicialismo se lleve una profunda autocrítica de los errores que se cometieron y que llevaron a perder la provincia. Y como también así, creo que de cara al futuro hay que empezar a ver más la representatividad de los actores que van a ser los que a futuro sean los líderes dentro del justicialismo. Porque si creemos que solamente de cara al futuro puede haber un solo caudillo o un solo líder, en lo personal temo enormemente que el justicialismo se convierta en lo que durante mucho tiempo fue el radicalismo, donde solamente un grupo selecto del entorno de una o dos personas estaban al frente de la oposición o eran parte de el legislativo, ya sea provincial o Sí, nacional, sí. ¿no? Entonces, creo que hay que hacer una reestructuración en profunda, respetando a las personas con representatividad. Creo que desde ahí se construye. La organización vence al tiempo, decía Perón, y yo le comentaba a algunas personas militantes del peronismo y con cargos de intendentes y de cargos en la conducción partidaria, que se está cometiendo el mismo, se está repitiendo, mejor dicho, la historia en el peronismo chaqueño. Yo me acuerdo cuando era joven que todos decían no dejan crecer ni el pasto y muchas veces yo no entendía de qué se trataba y hablaban del Chacho Vittel y de Poroto Teneb, que verdaderamente fueron excelentes y grandes dirigentes, pero no armaron cuadros, no armaron una dirigencia que salga y que tenga la capacidad que tenían ellos. Y es lo que está sucediendo ahora. Sí, yo creo que cuadros se armaron, lo que pasa es que se armaron cuadros con una visión que no es la del peronismo. Porque, digamos, armar un cuadro que piense que la productividad de la provincia de la Argentina pasa por el cooperativismo, y creo que estamos cerrando el camino. Creo que ese no es la mentalidad del peronista. El peronista quiere trabajo genuino, Sí, sí, quiere que las empresas se potencien para que tomen mano de obra calificada, que esa mano de obra deba ser previamente formada y así generar ese círculo virtuoso que tan grande hizo la Argentina. Si corremos el foco, dejamos de ser peronistas. Yo creo que ahí es donde estuvo un poco también el error, con gente inexperta, con gente que lamentablemente no supo entender la justicia social, o que entendió que la justicia social era asistencia social, y no es así. así es. Entonces, creo que todas esas, por eso te digo, creo que hay que darse un profundo debate, y creo que hay gente muy capaz, ¿eh? Hay Totalmente. gente muy capaz
que está en condiciones de poder afrontar ese desafío, y nosotros desde el movimiento obrero, de nuestro humilde lugar y como trabajadores, y que se construya algo desde el trabajo, sin avanzar más allá de los límites que nosotros tenemos. Para eso están los políticos, ¿no? Nosotros somos dirigentes sindicales y queremos lo mejor para nuestra gente. Sin avanzar en ese sentido, creo que sí hay cuadros políticos que están en condiciones de hacerlo, y nosotros del movimiento obrero vamos a bregar para que sean esas personas las que de cara al futuro creen esa oposición seria y constructiva en el Chaco. Creo que lo principal en este momento, además de la organización y volver a tener un Consejo Provincial presente y activo, es darse una estrategia de oposición. Totalmente, pero para eso hay que abrirle las puertas a todos. Hay que abrirle las puertas a todos, hablar menos y escuchar más. Creo que ese va a ser una clave importante de cara al futuro. Si nosotros hoy tenemos dirigentes políticos que cierren un poquito más el pico y abran un poco más la oreja, y empiecen a sentir lo que está ocurriendo, yo creo que vamos a andar muy bien. Bueno, esperemos que así sea y que se dé finalmente una o varias o reuniones distritales, departamentales o como sea, que se vaya trabajando y ver por qué fueron las circunstancias por las cuales se perdieron las elecciones. Yo creo Porque que hay otra cosa que también hay que tener en cuenta. Yo soy un convencido que hubieron dos gobiernos que no generaron las expectativas en la sociedad, y uno fue el último gobierno de Capitanich y el gobierno de Alberto Fernández. Esto es así, desde mi humilde punto de vista. Pero además, creo que ya es tiempo suficiente como para empezar a transitar el camino de la autocrítica, porque si no, es como que no pasó nada. Y claro, pasó mucho. ¿Por qué pasó mucho? Porque en el caso del Chaco se ganaron todas las elecciones nacionales y se pierden las provinciales. Entonces es necesaria la autocrítica. totalmente de acuerdo contigo. Esperemos que haya un baño de humildad, porque si se siguen comiendo su propia mentira va a ser difícil Sí. crear. Pero yo creo, soy muy optimista, es más, te digo, veo mucho más positivo de un crecimiento acá en la provincia que inclusive en Nación. Ahí lo noto un poco más disperso a la cuestión política, porque ya juegan otros actores, y hay diferencias e intereses que se entrelazan. Pero acá en la provincia yo lo veo muy viable porque hay muchísima gente con ganas de construir, sobre todo en el interior, he hablado con muchos intendentes, como te decía recién, con trabajadores, con dirigentes sindicales, con dirigentes políticos, que compartimos una visión, y desde ahí vamos a empezar a tratar de, como te dije al principio, desde nuestro lugar, potenciar a algunos compañeros para que puedan convertirse en una oposición seria. Está muy bueno que haya reaparecido el presidente del PJ, eso realmente dentro de todo es positivo, Sí, es alentador. es alentador. Esperemos que tenga la apertura suficiente como para poder empezar a construir, no solamente él, sino su entorno, tenga la apertura para entender de que hoy es momento de no solo una autocrítica, sino también empezar a escuchar y a entender el por qué se perdieron las elecciones, uno. Y segundo, que hay que hacer ¿Cómo? el cómo, que hay que hacer de acá en adelante. Si empiezan a aceptar eso, yo creo que podemos andar muy bien. Esa es tu cámara, decirle a la audiencia por qué mañana hay que parar. Mañana vamos a parar por la defensa de la patria, por la defensa de los derechos de los trabajadores. Mañana vamos a parar por los recursos naturales de nuestra querida Argentina, para que esta Argentina no se convierta simplemente en una tierra de exportación, sino que se convierta en una tierra de producción, y porque la defensa, sobre todo la defensa de nuestra cultura, de nuestra educación, siga como ha sido siempre. Lógicamente hay que potenciarlo, pero por eso mañana paramos, para que no nos avasallen todos nuestros derechos. Te agradezco que hayas Gracias. estado aquí en los estudios de Ciudad Televisión, en duplex con Radio Ciudad.
Se llama Adrián Bellomi, es el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad.